Bien, hay más criterios también para apoyar la historicidad de los evangelios. Existe también un criterio llamado criterio de explicación necesaria. Quiere decir que cuando hay una serie de acontecimientos que para poder entenderlos por qué sucedieron tantas cosas, pues es necesario afirmar de que aquel hecho que narra el Evangelio tuvo que ocurrir para luego explicar un montón de cosas más, ¿no? Está bien otro punto concreto, pues otra forma de saber que eso es histórico. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes. En los Evangelios, en un lugar y en otro lugar, pues se recogen muchas consecuencias de aquel milagro. Resulta que allí se produjo una exaltación muy grande por parte de las multitudes. A Jesús querían hacerle rey. Las multitudes intentaban acercarse para hacerle rey. ¿Qué hizo Jesús para que las multitudes se exaltasen de esa forma y quisiesen hacerle rey? Jesús escapa de las multitudes, coge sus apóstoles y les monta en barca y va al otro lado del lago. ¿Por qué tiene que huir? ¿Qué provocó aquello? ¿Por qué San Juan aprovecha el milagro o la narración de ese milagro para hablar de la catequesis de que Jesús es el pan de vida? ¿Por qué la primitiva comunidad cristiana desde los primeros momentos habla de Jesús como el pan de vida y habla, incluso en su iconografía, utiliza los panes y los peces? ¿Por qué los altares del primer siglo ya en la Iglesia están adornados con panes y peces? ¿Por qué los cristianos incluso del primer siglo, cuando eran enterrados en sus tumbas, se adornaban las tumbas no solo con la cruz de Jesús, sino se adornaban las tumbas con panes y con peces? ¿Qué ocurrió allí para que el pan y el pez pasase a ser un símbolo utilizado hasta en las tumbas, hasta en los altares? Algo tuvo que ocurrir que tuviese un efecto tan grande. Las multitudes quisieron hacerle a Jesús rey, etcétera. A eso se llama criterio de explicación necesaria. Es decir, necesariamente tuvo que ocurrir ahí aquel hecho impactante para que tuviese tantas consecuencias, ¿no? Si se tratase de algo inventado por los evangelistas, sería impensable que la primitiva comunidad cristiana se enterrase sus cuerpos poniendo panes y peces adornando las tumbas. Esto es el criterio de explicación necesaria. Hay también otra forma de entender la historicidad de los evangelios, y es que muchos datos que allí se afirman son datos concretos comprobables, porque acordémonos de que cuando se escribieron los evangelios estaba todavía muy próxima pues la primera comunidad cristiana a los hechos y a los conocidos de los hechos. Y si por ejemplo se narra en el Evangelio cómo José de Arimatea pues pidió a Pilato que Jesús fuese enterrado en una sepultura familiar, pues evidentemente cuando los evangelios se escribieron todavía todo el mundo conocería cuál era la familia de José de Arimatea. Si fuese falso ese dato, la familia de José de Arimatea diría: oye, yo que eso es mentira, que nosotros no teníamos ahí un sepulcro, que evidentemente. O por ejemplo, el hecho de que se narre la resurrección de Lázaro, que era una familia bien conocida en Betania, conocida por todo el mundo. Había habido montones de personas que habían acudido a aquel entierro de Lázaro. Si ese relato que se puso por escrito fuese falso, pues evidentemente muchos judíos, algunos de ellos no cristianos, por cierto, muchos judíos que habían asistido al entierro de Lázaro, sus familiares, etcétera, dirían: eso es mentira. Mi padre o mi abuelo fue de los que conocieron a Lázaro, estuvieron en su funeral, en su entierro, y jamás nos contaron que allí hubiese tenido lugar una resurrección. Es decir, hay una proximidad suficiente a los hechos históricos, que se trata de datos que son comprobables, por lo menos en el sentido de que no existió contradicción con las fuentes que las citan. En este caso que os hemos dicho, ¿no? Ni hubo en aquel momento que se escribieron los evangelios en Betania fuentes que negasen su afirmación, ni por parte de otros casos concretos, ¿no? Es decir, son datos que tienen que están escritos en un momento en el que tienen una cercanía bastante grande en la historia, y que si hubiesen sido falsos hubiesen podido ser rápidamente, pues de alguna manera, negados, ¿no? O contradecidos o puestos en entredicho. En el fondo, fijaros una cosa más, otro criterio más. Los evangelios, es hermoso observar
cómo cada evangelista pone su cosecha propia, su impronta, pero siempre en base a un acuerdo de fondo. Eso es muy hermoso ver en los evangelios. Cada evangelista no se ha limitado únicamente a transcribir, no, cada evangelista también, inspirado por el Espíritu Santo, ha añadido su particular visión de aquello que hizo y dijo Jesús. Pero curiosamente, cuando uno junta a todos los evangelistas, observa que entre todos ellos parten de una narración común de fondo. Un ejemplo concreto que creo que nos va a ayudar mucho: la curación del niño epiléptico. ¿Sí? Sabemos que en aquel tiempo pues, la epilepsia también muchas veces pues era entendida como una especie de enfermedad de Satanás. Hombre, toda enfermedad en el fondo es una especie de manifestación del poder del mal, del poder de Satanás que entró por el pecado en el mundo. Pero veamos cada uno de los evangelistas, de los tres sinópticos, cómo están contando el mismo hecho de la curación de este chico, pero al mismo tiempo cada uno de ellos pone su actividad de escritor, su actividad redaccional. Cada redactor pone su perspectiva, pero narrando el mismo hecho. Y esto en el fondo es una gran garantía de historicidad. Si, por ejemplo, leéis el relato de la curación del niño epiléptico en Lucas 9, versículos 37 al 43, veréis que ahí sobre todo lo que se está insistiendo es en que Jesús curó aquel niño epiléptico haciendo una gran misericordia al padre que estaba angustiado. Es la insistencia principal que tiene Lucas 9, 37, 43, que lo voy a leer brevemente. Sucedió que al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Y aquí que un espíritu se apodera de él, y de pronto empieza a dar gritos, y le hace retorcerse echando espuma. Jesús más tarde dice: trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente, pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y se lo devolvió a su padre. O sea, es decir, San Lucas cuenta aquel hecho histórico, pero especialmente a él, pues la fuente desde la que él ha escrito le impactó cómo Jesús había tenido misericordia hacia el Padre. Ahora vayamos al mismo relato, al mismo milagro, pero contado por San Marcos. Uno va a San Marcos y curiosamente el relato de San Marcos no se fija tanto en la misericordia que Jesús hizo al Padre, sino en cómo venció a Satanás. Marcos 9, versículos 14 al 27, y fijaros que curiosamente aquí lo importante es la victoria sobre Satanás. En ese momento se le dice: y el espíritu, viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándose con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le levantó y él se puso en pie. Es decir, San Marcos sobre todo remarca el exorcismo, es decir, la victoria de Jesús sobre Satanás en todo el relato. Mateo 17, 14, 19. Mateo en esta curación remarca que Jesús curó a este muchacho cuando los apóstoles no habían sido capaces de curarlo. Entonces Mateo narra así de la siguiente forma: el endemoniado epiléptico, cuando llegaron donde la gente, se acercó a un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo: Señor, ten piedad de mí, de mi hijo, porque es lunático y está mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Cuenta este detalle que los otros evangelistas no han contado, que primeramente había sido presentado ante los apóstoles. Jesús respondió: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traédmelo acá. Jesús le increpó al demonio y salió de él. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarle? Diciéndoles: por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza. Es decir, en este caso San Mateo narra el mismo hecho de la curación del niño epiléptico, pero subrayando la necesidad de la fe para poder hacer ese milagro de curación.
¿Qué quiere decir con todo esto? Que esto es un gran testimonio y una gran garantía de historicidad, porque los evangelistas están narrando la curación de ese niño epiléptico en el mismo lugar, en el mismo sitio, pero cada uno, lógicamente, cuando alguien está contando una cosa, a cada uno le ha llamado la atención una cosa. A Lucas, la misericordia que tuvo Jesús con aquel padre, que es mi único hijo, y insiste, Jesús le curó, se lo volvió a entregar a su padre. A Marcos le llama la atención que Cristo vence a Satanás. A Mateo le llama la atención que previamente aquel hombre había acudido a los apóstoles y no habían podido curarle. Y Jesús dice, por vuestra poca fe no lo habéis hecho. Están narrando el mismo hecho y cada uno está aportando la visión concreta que él tuvo de aquel hecho histórico. Esta es una gran prueba de historicidad. Los evangelios están partiendo de un relato común de fondo, de un suceso histórico del que fueron testigos, y a su vez también, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hay una actividad redaccional, una redacción en la que ellos también pues pueden incluir, añadir, enriquecer pues de aquellos aspectos particulares de los que fueron testigos y les impactaron en aquel momento. Bien, tengamos en cuenta pues que hay muchos más criterios. También el tiempo se nos echa encima, pero voy a concluir diciendo alguno más. En el fondo, los evangelios, entendamos bien, son todos ellos históricos, porque vemos que tienen una coherencia con el estilo de Jesús. Hay una coherencia con ese estilo. Estilo sencillo, Jesús es un hombre sencillo, manso, pero a su vez con una gran autoridad soberana propia del Hijo de Dios. Y entonces vemos que hay una coherencia en esa forma de actuar de Jesús, y uno dice, es como si alguien dice, sí, eso que me estás contando, seguro que son palabras de mi hijo, porque le conozco, y ese tipo de frase que dices que te ha dicho me cuadra perfectamente con que sean palabras de mi hijo. Y así también nosotros vemos que muchos relatos en el Evangelio, pues la totalidad del Evangelio, ¿no?, pues encaja perfectamente con ese estilo de Jesús que hemos ido descubriendo en hechos concretos, en relatos concretos, en milagros concretos. Uno descubre el estilo de Jesús, las huellas de Jesús en todos los relatos que han sido recogidos en los evangelios. Por ejemplo, esa compasión que él tiene con los que sufren, la actitud de Jesús ante la mujer pecadora, todo aquello está encajando, ¿no?, en ese estilo coherente de Jesús. Amén también, que esto, aunque sea únicamente lo cito brevemente, de que existen fuentes extrabíblicas, o sea, fuentes no bíblicas, en las que también se nos da testimonio de la historicidad, pues de algunos de los datos que afirma el Evangelio. El hecho de que, por ejemplo, únicamente voy a citar un texto, que es un texto de un historiador romano que se llama Tácito, que escribió esto en el año 115. Bien, a propósito del gran incendio de Roma en el año 64. Fijaros lo que decía Tácito en ese texto. Estamos hablando de un historiador romano que no es cristiano. Dice, para hacer cesar esa voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de Cristo, el cual bajo el reino de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió en sus principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo, no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluyen todo lo abominable y deshonroso, y donde encuentran secuaces estos cristianos. Bueno, pues veamos cómo verdaderamente uno lee este texto de un historiador romano y se da cuenta de que el cristianismo allí existió y de que fue Poncio Pilato quien condenó a muerte a Jesucristo, y que estos datos extrabíblicos de un historiador romano coinciden con el Evangelio. También, por lo tanto, es un criterio de historicidad pues importante para que lo tengamos en cuenta. Pedimos a María que nos ilumine el sentido interno de los evangelios, que nos haga gozar de ellos, de la palabra de Dios, porque esto es un poco lo que hemos querido explicar. María fue la conocedora profunda del sentido interno de la palabra de Dios revelada en los 4 evangelios. Alabado sea Jesucristo. Bien, no hay más